Hola Katy. Zulema, Dios te bendiga. Veraliz. Heriberto, qué bueno saber que ya estás ahí. Dios te bendiga. Tía Blanca, Dios te bendiga. Aleluya. Qué bueno saludarte. Oscar García, Dios te bendiga. Tía Vilma, Dios te bendiga. Mario Fiallo, Dios te bendiga. Josué, qué bueno que estás ahí. Dios te bendiga. Vicky, qué gusto saludarte. Luisito Milián, Dios te bendiga. Qué bueno saludarte, hermano. A Juana Lavín, qué gusto saludarte. Dios te bendiga. José Barrientos, qué bueno que ya estás ahí. Dios te bendiga. Isabel Rodríguez, Dios te bendiga. A Nick Gianfranco, me da tanto gusto saludarte. Saluda a todos por allá, por favor. Gracias, Josué. Gusto saludarte. Deb, God bless you. Good to see you. Tía Vilma, Dios te bendiga. Mi familia en México, Dios la bendiga. Mari Flores, Dios te bendiga. Gracias. Says, hey Maggie, God bless you. Good to see you back. Nick Gianfranco, saludos. Valdemar, qué bueno que estás ahí. Dios te bendiga. Ricardo Chacón. Hey, Ricardo, gusto saludarte. Dile a tu mamá que he estado esperando la información. Nalda Paredes, Dios te bendiga. Qué bueno verte, Nalda. No te había visto. Javier Rivera, Dios te bendiga. Está mejorando, gracias a Dios. Ahora voy a dar un reporte. Pedrito, Dios te bendiga. Juana, Dios te bendiga. Gracias a Valdemar, me da gusto saludarte. Bendiciones. Hello Sherry, God bless you. ¿Cómo estás? Qué bueno saludarte. Dios te bendiga. Wanda, Dios te bendiga. Bienvenida. Es un gusto saludarte, Vicky. Janet Ramírez, qué bueno que ya estás ahí. Dios te bendiga. Todos mis amigos de la zona 14, bienvenidos. Priscila, te amo mucho. Oh, gloria al Señor, Nalda. María Ávila, qué bueno saludarte. Dios te bendiga. Luz Torres, sigo orando por ti. Dios te bendiga. Isco, qué gusto saludarte. Qué gusto saludarte. Espero que estés bien, Wanda. Beatriz Más Fernando, qué gusto saludarte. Bendiciones a ti, Prisi. Rafael, Dios te bendiga. Qué bueno saludarte. Melissa, bienvenida. Cuánto gusto. Pedro Avendaño Flores, me bendice tanto saludarte. Dios te bendiga, Melissa. Gracias igualmente. Muchísimas gracias. Aleluya. 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 Gracias, Carmencita. Carmencita Posada, Dios le bendiga. Aleluya. Igualmente, Carmencita, Dios le bendiga, le aprecio mucho. Hola, Glendy, qué bueno saludarte, mija. No te había visto, pero me alegra tanto que estés ahí. Dios te bendiga. Dios te bendiga, qué bueno saludarte. Salúdame a la nena, por favor, a Mía, dile que siempre la recordamos con mucho cariño. José Gerardo y Sofía, Dios te bendiga. Samantha, bienvenida. Gloria al Señor. Gloria a Dios, qué bueno, Nalda, qué bueno. Oh, salúdame a tu hermana, Katy, qué bueno que está ahí contigo. Qué bueno, salúdala por favor, de parte mía. El gusto es mío, Janet, el gusto es mío. Qué bueno saludarte, salúdame a tus padres, por favor. Le aprecio mucho, Carmencita, Dios me la bendiga. Hola, Milú.
Dios te bendiga. Ok. Vamos a... Veridiana, qué gusto saludarte, Veridiana. Qué gusto, muchas gracias por tu fidelidad. Aleluya. Ok, vamos a la Biblia. Hoy vamos a estar hablando en el libro de Génesis, en el capítulo 4. Yo no sé si usted se recuerda, pero hace un tiempo yo utilicé este mismo pasaje de la Escritura y compartí un tema que se llamaba el poder de la semilla. ¿Ok? A Mimi Picar, Dios te bendiga, bienvenida. Me da tanto gusto saludarte. Hace unos, no me recuerdo cuánto tiempo fue, pero hace un tiempo prediqué sobre este mismo pasaje de la Escritura en Génesis capítulo 4, y me recuerdo que ese mensaje yo lo titulé El poder de la semilla. ¿Ok? El poder de la semilla. Hoy voy a utilizar el mismo pasaje de la Escritura, pero con un contexto totalmente diferente. Tengo que serle bien sincero, me pasó una de esas cosas extrañas que me ha pasado ya en varias ocasiones, que según yo estaba preparado, ¿me entiende? Con un tema que quería compartir hoy, pero me empecé a sentir tan inquieto, y yo siento que el Señor quería, lo que el Señor quería que yo comparte es justamente esto que voy a hablar con ustedes hoy. ¿Me entiende? Ayer estuvimos hablando de cómo debemos actuar, cuál debe ser nuestra conducta, nuestro comportamiento, cuál debe ser, cómo debemos actuar, movernos en tiempo de crisis, en momentos de crisis. Y hablamos de preocuparnos por ser nosotros con un testimonio genuino, que la gente cuando nos mira sepa, ¿me entiende? Que nosotros somos seguidores de Jesucristo, que somos de aquellos que no nos avergonzamos, que no nos avergonzamos del Evangelio, porque nosotros sabemos que el Evangelio es poder de Dios. ¿Ok? Quiero que vayamos rápidamente, por favor, al libro de Génesis, en el capítulo 4, y vamos a leer ahí varios versículos, hasta tal vez unos 22 versículos, si está bien con usted. ¿Ok? Entonces, si le tengo que poner un tema yo a este pasaje, o a esta enseñanza, o a esta prédica, o a este pensamiento, como usted quiera llamarle, yo le pondría como tema: tú escoges. Tú escoges. ¿Ok? Si ustedes se recuerdan, eso fue exactamente lo que hizo Josué cuando entraron a la tierra prometida. Llegó el momento en el que Josué tuvo que convocar al pueblo y les dijo: oigan, ustedes van a tener que escoger. Ustedes van a tener que escoger a qué Dios ustedes van a servir. Pero yo quiero que ustedes sepan que yo ya tomé una decisión, ya yo escogí. Y la decisión que yo tomé es que yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, en la vida, nosotros hemos recibido de parte de Dios un regalo que se llama albedrío, que se llama voluntad, y Dios honra y respeta la voluntad nuestra. ¿Me entiende? Nosotros somos los que decidimos qué hacer con ella. Así es que usted escoge. En este pasaje de la Escritura vamos a hablar de esos dos personajes. Cuando usted nomás entra al capítulo 4, usted se va a dar cuenta que los traductores de la Biblia le ponen ahí el título de Caín y Abel. Caín y Abel. Entonces, en este pasaje de la Escritura
vamos a hablar de esos dos hombres y vamos a hablar del sacrificio que los dos hicieron para Jehová. ¿Ok? Entonces nos vamos a concentrar en los versículos 4 y 5. ¿Ok? Pero para que podamos entender un poquito el contexto, creo que es importante que leamos algunos versículos de la palabra. ¿Ok? Algunos me han estado preguntando cómo está la salud de Vilma, la esposa de mi hijo Abraham, allá en San Pedro Sula. Quiero contarles que hace un ratito a mi hijo Abraham me comentó que ya está sintiéndose mejor. Todavía está en crisis, bueno, todavía está malita, no está 100% todavía, pero hoy ella dijo que ya se siente mejor. ¿Ok? El tratamiento del antibiótico terminó y estamos esperando a ver qué nuevas instrucciones dan los médicos. Así es que por favor les suplico que sigan orando por Abraham, sigan orando por sus hijos, porque gracias al Señor hoy podemos decir que ha habido un poquito de mejoría. ¿Ok? Gracias. Ok, dice la palabra del Señor. Quiero que por favor le pongan mucha atención a la lectura de la palabra, porque en el desarrollo del tema vamos a mencionar algunos de estos pasajes y algunas palabras claves que están en los versículos que vamos a leer. Dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido este varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y entonces, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieras, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieras bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y dijo Jehová a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí que me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. ¿Ok? Tú escoges.
Padre, yo te pido en el nombre bendito de Jesús que hoy el magisterio de tu palabra vuelva a descender sobre nosotros, Señor. Padre, que tú inspires este corazón y que unjas estos labios de barro, Señor, para poder transmitir esta verdad. Háblanos, Señor, de acuerdo a nuestra necesidad, y que cada uno de nosotros aplique la palabra, Señor, en el área donde más necesitamos. Te lo pido en el precioso y glorioso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Ok. Por favor, quiero que se enfoque por unos momentos en los versículos 4 y 5. Génesis capítulo 4, verso 5. Cuando dice la escritura, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Ok, note usted que estos dos personajes, que estos dos hombres, ok, eran hermanos. La Biblia dice que estos dos hermanos nacieron y fueron criados en el mismo ambiente, con la misma heredad. Si usted se recuerda, la palabra del Señor dice, cuando comenzamos a leer, dice, conoció Adán a su mujer, ¿ok? Ellos eran los hijos del mismo padre y de la misma madre. Tenían la misma herencia. Y sabe, he estado investigando y me pude dar cuenta que algunos comentaristas clásicos hasta llegaron a pensar o han llegado a pensar que Caín y Abel eran gemelos. Y la razón por la que ellos piensan que ellos eran gemelos es porque la escritura dice, en ese versículo con el que inicia, dice, conoció a Adán y a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín y Abel, por voluntad de Jehová adquirió varón, y después dio a luz. Note usted que según el pasaje de la escritura, solamente se menciona una vez que Adán conoció a su mujer. Y esto ha llevado a los comentaristas y a los teólogos y a los estudiosos a opinar, a creer que estos dos eran gemelos. Ambos tuvieron la misma naturaleza caída de Adán y de Eva. Crecieron en ese ambiente. Si usted se recuerda, cuando Adán pecó, fue echado del jardín del Edén y fue fuera del jardín, bajo ya la naturaleza de pecado, bajo una naturaleza pecaminosa, nacieron estos dos. Quiere decir que nacieron bajo una maldición de la naturaleza de pecado. ¿Ok? Ahora, ambos nacieron en ese mismo estado de pecado y por naturaleza, según dice Efesios capítulo 2 y versículo 3, y por naturaleza eran hijos de ira. ¿Ok? Pero nuestro texto nos dice, oiga bien lo que dice la palabra del Señor, dice que Jehová miró con agrado, miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Note usted que hace una separación. Primero vio con agrado a Abel y después vio con agrado o recibió con agrado su ofrenda. Y cuando habla de Caín, dice que no miró, dice que no lo miró con agrado. No miró con agrado ni a Caín ni a la ofrenda. Cuando usted y yo estudiamos la palabra en hebreo que se utiliza ahí para describir agrado, la palabra agrado en hebreo significa mirar con favor. Esta es una traducción que se saca del Strong. ¿Ok? Es mirar con favor. Hay un estudioso, un comentarista bíblico, un teólogo que es el Dr. Cale, y él dijo que la razón
por la diferencia en el recibimiento de las dos ofrendas, era el estado de mente hacia Dios con que las dos dichas ofrendas fueron traídas. De hecho, en que Abel trajo una ofrenda sangrienta y Caín una que no tenía sangre, y esto está en el libro, en el comentario del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento de William B. Eddermans. ¿Ok? Note por favor lo que le estoy diciendo. Eso es en parte cierto, que el estado de mente de ellos era diferente. ¿Cómo así, hermano José? La forma como ellos percibían a Dios, la forma como ellos pensaban de Dios, la forma como ellos hablaban o caminaban con Dios, la forma de pensamiento era diferente. Por eso usted me escuchó un día predicar un mensaje que yo le dije, cuide su mente, porque cómo usted piense va a afectar cómo usted se sienta, y cómo usted se sienta va a afectar cómo usted actúe. ¿Sí me está entendiendo? La forma como usted piensa de Dios es la forma que le hace sentir a usted lo que siente por Dios, y como consecuencia es su forma de pensamiento es la que va a marcar su forma de acción, su forma de acercarse a Dios. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Entonces estos dos, aunque eran de una misma naturaleza, aunque eran de padre y de madre de la misma, ¿me entiende? Aunque crecieron en el mismo ambiente, ¿verdad? Aunque crecieron en el mismo ambiente, tenían una forma diferente de pensar y de ver a Dios. ¿Ok? Por favor, oiga, no solamente se queda ahí, porque Dios no solamente miró con agrado a Abel, pero dice la palabra del Señor que también le agradó la ofrenda que le trajo Abel. ¿Ah? Y la Biblia también dice que Dios no solamente no miró con agrado a Caín, pero dice que tampoco miró con agrado a la ofrenda que Abel le trajo. Que Caín le trajo. Note usted esto, por favor. ¿Ok? Dios miró a Abel y le agradó. Y cuando Abel presenta la ofrenda, el Señor se agradó de ella. Pero cuando mira a Caín, dice la palabra del Señor que a Dios no le gustó lo que vio en Caín. Como consecuencia, no le gustó lo que trajo. Oh, Dios mío, me voy a meter un poquito profundo en esto. Por eso es que usted y yo tenemos que tener mucho cuidado de cómo está nuestro corazón. Óigame, usted y yo tenemos que asegurarnos que nuestro corazón está en perfecta armonía con el Señor. Note que dije, en una perfecta armonía. Yo no estoy diciendo que usted sea perfecto, porque según la Biblia no hay uno solo que sea perfecto. Pero que usted, antes de traerle algo al Señor, se asegure que su vida está en armonía con el Señor. Que su corazón está bien alineado con el Señor. Óigame, usted y yo no podemos traer una ofrenda al Señor si nuestro corazón está mal con Dios. Aló. Acuérdese que esto no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo? ¿Ah? Note usted, por favor, note usted que las dos personas con la misma naturaleza, dos personas con la misma formación, con el mismo crecimiento, con las mismas oportunidades, ¿me entiende? Yo personalmente creo que los dos creían en Dios, pero la forma como ellos miraban y pensaban de Dios eran diferentes, aunque eran hermanos de carne y sangre, como dicen allá en mi pueblo. ¿Ah? Dice la palabra del Señor que Abel y su ofrenda fueron mirados con mucho agrado por parte de Dios, pero que a Caín no se le vio con agrado y tampoco se recibió con agrado su ofrenda. Y yo creo que usted y yo debemos hacer una distinción con mucho cuidado de este hecho. El hecho que hubo algo que fue
aceptable para Abel y su ofrenda, pero también que había algo inaceptable en Caín y en su ofrenda. Cuando usted y yo leemos lo que dice la Biblia en el capítulo 4, versículos 4 y 5, quiero que por favor usted y yo tratemos de ver cómo nosotros podemos entender y discernir y lidiar completamente con este pasaje de la Escritura sin hacer esa distinción. Entonces quiero que usted y yo le pongamos mucho ojo y mucha atención a estos dos hombres y a estas dos ofrendas. Recuerde lo que le dije, usted escoge. Estos dos hombres me hacen recordar la experiencia que tuvo Jesús. Yo le prediqué a usted hace poco tiempo sobre eso, sobre las tres cruces. Jesús estaba en el centro y a la derecha tenía un ladrón y a la izquierda tenía otro ladrón. Dos hombres. Ahora, dos hombres con la misma oportunidad. Los dos estaban a la misma distancia, separados de Jesús. ¿Sí me entiende? Los dos eran pecadores. Los dos estaban ahí pagando seguramente lo que habían hecho, porque esa fue la confesión de uno de los ladrones que estaban allí. ¿Me entiende? Los dos tenían la misma oportunidad, pero uno de ellos escogió despreciar y menospreciar la oportunidad que tenía. Estaba a pocos metros de su Redentor, estaba a pocos metros de su Salvador, pero él escogió ignorarlo. Aló, usted escoge. Usted escoge, mi hermano amado. Usted y yo estamos en la misma situación como esos dos ladrones. Jesús está a la misma distancia. Usted y yo escogemos si lo abrazamos, lo amamos, si lo recibimos o lo rechazamos. Uno de ellos experimentó el dolor eterno, la muerte eterna, y está esperando el juicio. El otro está en el paraíso. ¿Por qué? Porque en el último momento de su vida aprovechó la última y grande oportunidad que Dios le estaba dando. Cuando él abrió sus ojos y reconoció que el que estaba allí era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, él dijo, nosotros estamos aquí porque hemos pecado, porque hemos hecho mal, pero este que está aquí, ¿qué mal ha hecho? Entonces se voltea a Jesús como diciéndole, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, yo creo que tú eres el Cordero de Dios, yo creo que tú eres el Salvador del mundo, yo creo, mira cómo desperdicié mi vida, pero quiero que sepa que yo creo. Y por eso fue que antes de morir le dijo, por favor, le dijo, Señor, acuérdate de mí, acuérdate de mí. ¿Y qué dice la palabra del Señor que sucedió? Hoy mismo le dijo el Señor. Note usted que dos hombres con la misma oportunidad, uno la despreció y el otro la abrazó. Hoy estamos hablando de dos hombres que crecieron en el mismo seno, que crecieron en la misma familia, que crecieron en la misma cultura, que crecieron en la misma casa, que escucharon las mismas historias. ¿Me entiende? Pero que tenían mentes diferentes. Entonces, estudiemos primero al hombre que se llamaba Abel. Dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. Jehová miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Nota usted que primero menciona el nombre de la persona y después la ofrenda. La Biblia dice que Jehová miró con agrado, que Jehová se agradó primero del corazón del hombre y después de lo que le traía. Usted y yo tenemos que asegurarnos que cuando nos acerquemos a Dios, por favor, que cuando nos acerquemos a Dios, usted y yo tenemos que asegurarnos que Dios se agrade de nuestro corazón, que Dios se agrade de nuestra vida,
Que Dios vea en nosotros una actitud de humillación. Yo no sé si usted está entendiendo lo que le estoy diciendo. Antes de traer nuestra ofrenda, su ofrenda puede ser su servicio, su ofrenda puede ser su ministerio, su ofrenda puede hacer cualquier cosa que usted haga para el Señor. Quiero que entienda que cuando hablamos de ofrenda, en el caso muy personal, cuando yo hablo de ofrenda, no solamente me refiero a traer diezmos y dinero, no. Estoy hablando de todo aquello que queremos ofrecerle a Dios como sacrificio. La mayoría de los comentaristas ponen mucho énfasis y han notado que Dios miró con agrado. Pero cuando usted busca en el diccionario qué es lo que significa esa palabra, miró con agrado, o aceptó, o le agradó, lo que está diciendo es que le tuvo respeto. Primero le tuvo respeto a Abel, y después le tuvo respeto a la ofrenda que le traía Abel. Dice la palabra del Señor, y Abel trajo también de los primogénitos de su oveja, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. La pregunta que yo tengo que hacerme, y seguramente usted debería hacérsela también, ¿qué tenía de especial la ofrenda de Abel? ¿Qué tenía de especial la ofrenda de Abel que fue capaz de presentarse a Dios como una ofrenda de olor agradable? ¿Qué fue el ingrediente, qué fue el elemento que acompañaba a aquella ofrenda que la Biblia dice que Dios la vio con agrado? ¿Qué fue? Oiga, no podía haber sido algo en su propio carácter. ¿Sabe por qué? Porque los dos eran pecadores. Abel también era un pecador caído, tal como su hermano. Pero cuando yo estudio en la Escritura y pregunto, ¿pero qué era lo que tenía la ofrenda de Abel que era diferente a la de Caín? La respuesta yo la encuentro en el libro de Hebreos, en el capítulo 11 y versículo 4, cuando dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que su hermano Caín. Oiga, la palabra clave fue por la fe. En otras palabras, lo que estoy queriendo decir era que la ofrenda que llevaba a Abel a la presencia del Señor tenía fe. El ingrediente especial que la hacía deliciosa, que la hacía exquisita o que la hacía única en la presencia del Señor, es que esa ofrenda iba sazonada con fe. Mi Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. A mí no me importa de cuánto sea tu cheque, a mí no me importa el color de tu billete, a mí no me importa el color o el número de tu... No. Óyeme, a mí lo que me importa es ese condimento especial que se llama fe. La Biblia dice que la ofrenda de este muchacho iba saturada con fe. A lo mejor cuando él se presentó al Señor, a lo mejor yo se lo he dicho otras veces a usted cuando le he hablado de esto. A lo mejor este muchacho iba con tierra en los ojos, con los ojos llenos de lágrimas y las marcas de los ojos hinchados, porque la Biblia dice que tomó lo mejor que tenía en su redil. Óigame, yo no sé si usted alguna vez ha tenido mascotas o ha criado animales, pero entre todas las mascotas siempre hay una a la que uno se le pega. A mí se me hace que este muchacho era su mascota favorita, era la más gordita, era la más blanquita, era la más perfecta, era la más linda. Y cuando se trató de ofrecerle al Señor porque sabía que tenía fe, usted conoce la definición de la fe. Usted sabe lo que significa fe. Pero como este hombre tenía una mente diferente, este hombre no solamente creía en Dios, él le creía a Dios. Él tomó lo mejor que tenía. Él tomó la ovejita, y a lo mejor cuando miraba la ovejita y la ovejita le hacía aquellos ojitos tan tiernos que casi hacen llorar, ¿me entiende? A lo mejor este hombre con
con dolor y con sufrimiento. ¿Quién quita yo? Levantó el cuchillo, ¿me entiendes? Y ensartó la daga en aquella ovejita, y cuando llega a la presencia del Señor parecía que a la vista humana la ofrenda no tenía atractivo, la ofrenda no tenía buena apariencia. A los ojos humanos parecía que la ofrenda se miraba como nauseabunda, porque a Abel seguramente llegaba sangre en su ropa, en el pelo, en la quién sé yo qué, ¿me entiende? Pero cuando viene con la presencia del Señor, lo que la gente miraba nauseabundo, lo que la gente rechazaba, dice la palabra del Señor que Dios la vio con aprecio, que Dios la vio con agrado, que Dios la vio con respeto. Oh, ¿por qué? Porque lo que Dios vio primero antes que la ofrenda, que es lo que había en el corazón de Abel, y lo que Dios vio en el corazón de Abel es que ahí había fe. En otras palabras, estaba viendo un corazón que le creía a Dios. Usted y yo en este tiempo debemos presentarnos a Dios con un corazón como el de Abel. No solamente, óigame por favor, no solamente el corazón de aquellos que dicen yo creo en Dios, pero no le creen a Dios. Óigame, yo conozco brujos que creen en Dios, pero no le creen a Dios, por eso están donde están. Ojalá que cuando usted y yo nos presentemos a Dios, Dios vea que nosotros no solamente traemos algo religioso, algo ritualista, óigame, algo cubierto con apariencia, sino que Dios vea que en nuestro corazón hay un amor genuino. Hay una fe genuina, hay una fe inconmovible, hay una fe inquebrantable, una fe que grita, óigame por favor, una fe que grita en los cielos aunque en la tierra no se escuche. Por eso fue que Dios miró con agrado. Dios miró con agrado porque vio en el corazón del que presentaba la ofrenda algo que mueve, y el corazón de Dios. El corazón de Dios se conmueve. El corazón de Dios, oh, por favor, el corazón de Dios se alegra. ¿Saben algo? Cuando Él mira que usted se acerca a su presencia con fe. Oh, ahora usted seguramente puede entender qué es lo que quiere decir la Escritura cuando dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Lo que quiere decir es que a usted se lo está llevando el río. Usted está pasando por una crisis terrible. O alguien de su familia fue afectado por el COVID. O le quitaron su trabajo. O sus finanzas se vinieron abajo. O su negocio ha fracasado. O todos aquellos sueños que usted tenía y los anhelos se le han paralizado. Sí. Pero en medio de toda la crisis, usted sigue caminando hacia adelante. ¿Por qué? Porque su corazón está puesto en el autor y consumador de nuestra fe, en Jesucristo mismo. Y aunque se lo está llevando el río, aunque está llorando como Abel, aunque sabe que está sufriendo en lo físico, su corazón está puesto en el Dios de su salvación. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Óigame por favor lo que le estoy diciendo. Esta es la doctrina fundamental de nosotros los creyentes. La doctrina fundamental de nosotros los creyentes es que la salvación es por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, cuando el Señor lo mira a usted avanzar en medio de la pandemia, en medio de la crisis, en medio del coronavirus, en medio del desaliento, en medio de la traición, en medio del rechazo, pero que todavía usted levanta sus manos y dice como el salmista: Señor, yo en todo tiempo bendeciré tu nombre y tu alabanza estará de continuo en mi boca. Sí, Señor, en todo tiempo, en las buenas y en las malas. ¿Sabes por qué? Porque yo creo en ti, yo creo en tu palabra, yo creo en tus promesas. Cuando Dios lo
logra ver cómo usted se penetra, cómo usted se mete en medio de la crisis, en medio de las situaciones, con un corazón lleno de fe. Oh, el Señor se levanta del trono, como dice el salmista, y se humilla a mirar el polvo de la tierra. ¿Ah? Óigame, lo que Dios vio en Abel fue lo que más conmovió y lo que más llenó de agrado el corazón de Dios. Y como consecuencia eso le provocó respeto, le provocó favor por lo que estaba viendo, por lo que estaba presenciando. Pero la pregunta pero ¿por qué dice usted eso, hermano José? Es que mire, hermano, en todo esto usted y yo tenemos que ir a la Escritura. Recuerde usted que la palabra del Señor dice en Romanos capítulo 4 y versículo 3, dice que Abraham le creyó a Dios. Dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Óigame, hermano, si algo mueve el corazón de Dios es cuando Él se da cuenta que usted le cree a su palabra. Por eso le voy a decir hoy, hermano amado, usted escoge. Este coronavirus, esta pandemia, esta crisis le está queriendo mover a usted el cimiento. Pero si usted se mantiene firme, si usted se mantiene fiel, hermano amado, oh, el corazón de Dios se va a mover. El gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Por qué? Porque cuando el Señor me mira avanzar en medio de la crisis, cuando el Señor me mira avanzar en medio del problema, cuando el Señor me mira alabar en medio del problema, cuando el Señor me mira bendecir en medio de la crisis, cuando el Señor me mira testificar en medio del conflicto, cuando el Señor me mira que sigo avanzando, eso le provoca una sonrisa, le provoca gozo. Y el que yo vea que mi Dios se goza de que en medio de la crisis yo sigo adelante, hermano, eso me da fuerza, eso me da aliento. ¿Por qué? Porque mi Dios me da fuerza cuando se goza en medio de mi adversidad y de mi conflicto. Note usted, por favor, note usted que ahí en Romanos, en el capítulo 4, versículo 3, la Biblia no dice que Abraham creyó cosas sobre Dios. Ahí no dice que creyó cosas sobre Dios. La Biblia dice que Abraham le creyó a Dios. ¿Me está entendiendo? Que Abraham le creyó a Dios. Hay un famoso comentarista, expositor, que se llama W.E. Vine. Él dijo: el objeto de la fe de Abraham no era la promesa de Dios, es que su fe descansaba en Dios mismo. Óigame, hermano, a mí siempre me ha gustado estudiar y me ha gustado leer a muchos críticos y expositores y conocedores de la Biblia, ¿me entiende? Pero había un hombre, hay un hombre que escribió, ay Dios mío, que escribió unas cosas maravillosas, el doctor M.R. Deehan. Este hombre tiene una forma de escribir, él tenía la peculiaridad de escribir las cosas bien claritas y bien simples, hermano. Y él en una ocasión escribió y dijo, él creía en Dios. Bueno, dijo él que Caín no era ateo. Él dijo que Caín no era ateo. Él dijo que Caín también creía en Dios tanto como creía Abel. Pero, aunque Caín creía en un Dios, no le creyó a Dios. Ay, Dios mío, yo me pregunto cuántos Caín habrán en este tiempo que dicen ser cristianos. Gente que creen en Dios, creen que hay Dios, pero que no le creen a sus palabras, que no le creen a su promesa, que no le creen a su verdad. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo?
Cuando usted y yo nos metemos y vemos en la historia las conversiones famosas, hermano, que hay en la historia, usted y yo vemos que todos creyeron en Dios antes de ser convertidos. ¿Se recuerda usted del apóstol Pablo? ¿Acaso no era un escriba, un fariseo? Óigame, ¿acaso no era un líder de la sinagoga? ¿Él creía en Dios? ¿Ah? Si yo le puedo mencionar a usted a los otros hombres como, por ejemplo, de Agustín. Si usted hace un estudio de la historia de Lutero, de Bunyan, de Whitefield, de Wesley, de Charles Spurgeon, todos ellos, hermano, todos ellos creían en la existencia de Dios antes de tener una fe que los salvara. ¿Me entiende? Antes de que su fe reposara en Dios, en Cristo, hermano. Como dice, ay Dios mío, hay un cántico, hay un himno bien antiguo, hermano, que dice: mi fe ha hallado un lugar de reposo, no en credo ni en el artefacto. Yo confío en Él que para siempre vive, sus llagas rogarán por mí. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Por favor, esa fue la principal, eso fue lo más importante, eso fue lo más glorioso en la vida de Abel, que no solamente creía en la existencia de Dios. Oiga mi hermana, no, él no descansaba en algún artefacto ni en ningún credo, no, él descansaba, él reposaba, él se deleitaba en el Dios que vive para siempre. Y usted y yo debemos ser iguales. Usted y yo debemos reposar, debemos descansar, debemos deleitarnos en el Dios que vive para siempre. Y para que usted y yo podamos plasmar nuestros nombres en la historia de nuestra familia, de nuestra casa, y que un día se pueda decir de nosotros lo mismo que se dice ahora de Abraham, que Abraham le creyó a Dios y le fue tomado por justicia. Alabado sea el nombre de Jesús. Óigame por favor lo que le estoy diciendo. Abraham le creyó a Dios y le fue tomado por justicia. ¿Quiere que le diga algo? Lo mismo le pasó a Abel. Abel le creyó a Dios y le fue tomado por justicia. Dice la palabra del Señor en el versículo que acabamos de leer, que él fue aceptado en base a su fe. Que su fe reposaba en el Dios mismo, en el Dios de su salvación. Por favor, hermano amado, eso es lo más glorioso y lo más precioso de este camino en el Señor. Lo más glorioso y lo más maravilloso de este camino en el Señor es que usted no solamente y yo no solamente creamos que hay un Dios, sino que usted y yo le creamos a Dios. La Escritura dice ahí en Génesis capítulo 4 versículo 4, dice: y miró Jehová con agrado a Abel y después a su ofrenda. Que cuando usted se presente a la presencia del Señor, el Señor diga: wow, mira mi hijo. Mira mi hijo, que primero diga: mira mi hijo, mira mi hija Martita cómo viene, mira mi doctora Ingrid, mira cómo viene ahí, mira, ay Dios, mira, pero que primero se fije en usted y después en lo que trae. Hoy las cosas están invertidas en el mundo porque hay pastores y hay gente en el mundo que primero miran lo que usted trae. Pero Dios no es así. De hecho, le voy a decir algo. A Dios a veces ni siquiera le importa si usted trae o no trae, con tal de que su corazón venga lleno de lo que a Él más le agrada, de que usted está lleno de fe y usted tiene un corazón que agrada el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque usted cree en su palabra. Dice la palabra del Señor que Dios miró favorablemente a Abel, que confió en Él por la fe. Óigame,
La Biblia dice que Dios lo vio con favor, lo vio con respeto. ¿Por qué? Porque su corazón estaba lleno de fe. Como consecuencia, su mente miraba de una manera diferente. Y como su mente miraba de una manera diferente y pensaba de una manera diferente, él sentía de una manera diferente. Y como él sentía de una manera diferente, él actuaba de una manera diferente. Él, cuando pensaba en Dios, pensaba que Él era el grande, el eterno, el sublime, el poderoso, el redentor, el sanador. ¿Me está entendiendo lo que le estoy? Y como consecuencia, Él sentía un amor tan profundo que en su corazón lo único que nacía era por darle a Él siempre lo mejor de mi tiempo, lo mejor de mi vida, lo mejor de mi adoración, lo mejor de mi alabanza, lo mejor. Y eso es lo que conmueve el corazón de Dios. Oh, por favor, cuando tu corazón está lleno de fe, cuando tu corazón está lleno de fe, esto gana el respeto de Dios para tu vida, el favor inmerecido de Dios para tu vida. Esto atrae la gracia de Dios para tu vida. Óigame por favor lo que estoy diciendo. La Biblia dice que Abel ofreció lo mejor que tenía. Él escogió la mejor oveja que tenía. Y como consecuencia, dice la palabra del Señor, que Dios vio con respeto, con agrado, su sacrificio. Por favor, óigame, hermano. La pregunta que yo me hago, pero ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Es porque la ofrenda de Abel reflejaba de alguna manera atrás el sacrificio que Dios había hecho cuando le hizo túnica de pieles a sus padres. Si usted se recuerda, ellos pecaron, pero ¿qué? Se quedaron desnudos, pero ¿qué fue lo que hizo Dios? Sacrificó un cordero y con pieles les hizo atuendo. Lo que la ofrenda estaba representando era ese sacrificio que se había hecho, según dice Génesis en el capítulo 3 y verso 21. Sí, pero óigame bien por favor lo que le voy a decir. La ofrenda de Abel no solamente apuntaba a lo que había sucedido, pero también apuntaba a lo que iba a suceder. Yo no sé si usted ha escuchado o estudiado alguna vez, pero la Escritura dice que desde antes de la fundación del mundo, el Cordero de Dios fue sacrificado para expiación de nuestros pecados. Por favor, óigame lo que le estoy diciendo. En otras palabras, el sacrificio, la ofrenda de Abel no solamente miraba al sacrificio que Dios había hecho para cubrir a sus padres, pero que también apuntaba al sacrificio que un día el Cordero de Dios haría para cubrir a toda la humanidad. Cuando Abel trajo ese Cordero, estaba apuntando al sacrificio que Cristo haría en la cruz del Calvario. Sí, estaba representando de alguna manera al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, según dice la Escritura en el libro de San Juan capítulo 1 y versículo 29. Así que el sacrificio de sangre de Abel miraba hacia atrás a las túnicas de piel y hacia adelante al Cristo de la gloria crucificado en el Calvario. Génesis 4:4 dice: y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, salvo por la sangre del crucificado, rescatado del pecado, y una nueva obra comenzaba. Canta al Padre y alabanza al Hijo, salvo por la sangre del crucificado, dice aquel cántico. Sí, traducido en inglés, saved by the blood of the crucified, salvo por la sangre de aquel que fue crucificado. Esto fue en cuanto a Abel. Pero ahora analicemos un poquito al segundo hombre y a su ofrenda. Dice la palabra del Señor que Jehová no miró con agrado a Caín, y tampoco vio con agrado su ofrenda. Por favor, óigame bien. Si uno venía lleno de fe,
el otro no traía fe. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo, mi querido hermano? ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Por eso es que yo lo quiero animar a usted en el tiempo de hoy, en este tiempo. Usted y yo tenemos que creerle a Dios. Óigame, hermano, mire por favor, mire lo que dice ahí. Mire lo que dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. No miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Oh, primero Dios nos dice que miró con agrado, mire, que miró con agrado, con favor. Pero ahora, cuando nos habla de dice que no lo vio con agrado, que no lo vio con respeto. ¿Qué tenía de malo Caín? ¿Qué había de malo en el corazón de Caín? ¿Qué había de mal en el corazón de Caín? Que no solamente él fue rechazado, pero también lo que traía en la mano. Yo creo lo que le acabo de decir hace unos momentos en lo que dice Hebreos capítulo 11 versículo 4. Oh, la Biblia dice que Abel por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Oh, por la fe, lo que hacía la diferencia, lo que marcaba la diferencia entre Abel y Caín, era el contenido en el corazón de Abel, hermano. Abel tenía un corazón lleno de fe, mientras que a Caín, Caín lo que tenía era religión, sin relación. Caín creía en la existencia de Dios, pero no tenía fe en Dios, pero no le creía a Dios. Usted y yo sabemos que él creía en la existencia de Dios, porque en Génesis capítulo 4 versículo 3 dice que él trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Él sabía que había un Dios y él creía que había un Dios. Le trajo una ofrenda, pero ¿cómo la trajo? A lo mejor como parte de un ritual. A lo mejor como parte de una tradición. Oiga, cuando usted y yo vemos en la Escritura, usted y yo nos damos cuenta de que mire, Caín conocía a Dios. Porque la Escritura dice que él tuvo una grande conversación, una larga conversación con Dios. Pero no le creía. Pero no confiaba en Dios, pero no tenía fe. Eso es bien claro. Oh, y usted lo puede ver en el versículo 5 cuando dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Dios no miró con agrado a la ofrenda de Caín, que era una ofrenda del fruto de la tierra. Pero la pregunta que yo me hago es ¿por qué? Oh, debe ser obvio para cualquiera que ha leído la Biblia que Dios no le tuvo agrado a la ofrenda, porque no era un sacrificio de sangre. Oiga, mi hermano amado, no, posiblemente, pero oiga, él estaba trayendo del fruto, pero quién sabe qué es lo que yo pienso. Él estaba trayendo una ofrenda cubierta con apariencia, cubierta con hipocresía. ¿Se acuerda lo que le dije del doctor Dijan? Él dijo que Caín no era ateo. De hecho, déjeme leerle este artículo que él escribió. Él dijo, Caín no era ateo. Caín era evidentemente serio y sincero y muy religioso antes del asesinato de su hermano. Hay motivo de creer que la ofrenda que Caín trajo era muy bella. Consistía del fruto de la tierra, según Génesis capítulo 4, versículo 3. Representaba mucho amor y sudor y trabajo producir esos frutos. Ahora, hace el contraste de ello con la ofrenda de Abel. Era un cordero sangriento, una ofrenda cruda, un cordero sangriento, repugnante, desagradable. La ofrenda bella de Caín y bonita que era, no servía de nada y fue rechazada por Dios porque él ignoró la sangre. La religión de él era la incredulidad en la sangre. Y esto es una traducción literal.
de uno de los escritos de este hombre, digan, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, dice Hebreos capítulo 11, versículo 4. Oiga lo que dice, por la fe, pero ¿fe en qué, Pastor José? Fe en el Cristo venidero, que murió por nuestros pecados conforme la Escritura. En 1 de Corintios capítulo 15, versículo 3, dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Era tan cierto en el día de Caín y Abel como lo es hoy. Nada ha cambiado, mi hermano amado. Óigame por favor lo que le voy a decir. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. La pregunta que yo me hago es, ¿por qué rehusó Caín traer un sacrificio de sangre? Porque él no creía que era necesario. Y la razón por la que no creía que era necesario es porque él no creía en Dios, él no le tenía fe a Dios, él no confiaba en Dios. Mire qué más claro puede estar en los versos que hemos leído ahí en Génesis. Caín pensaba que él no necesitaba el sacrificio de la sangre. ¿Sabe usted que hay gente hoy mismo que no piensa que necesita el sacrificio de la sangre del Cordero de Dios? ¿Sabe usted que hay gente que rechaza la sangre del Cordero? ¿Sabe usted que hay gente que rechaza el sacrificio del Calvario, el sacrificio de la cruz? Y de la misma manera como aquel joven estaba equivocado hace miles de años, así esta pobre gente está equivocada hoy. Pero yo le pido a Dios con todo mi corazón que usted no sea como ellos. Yo anhelo con todo mi corazón, con toda mi vida, que usted en medio de su crisis, en medio de su adversidad, en medio de ese conflicto, usted escoja creerle a Dios. Escoja servirle a Dios, escoja vivir para Dios. Oh, por favor, escúcheme. Si usted espera ser salvo, tiene que venir a Dios, y la única forma como usted puede venir a Dios es mediante su Hijo Jesucristo, porque no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo. Oh, por favor, la única forma como usted puede venir a Dios es por medio de Jesucristo. Oh, tú tienes que permitir que esa necesidad, que esa humillación te quebrante, te humille, te arrastre, y que te puedas dar cuenta que cuando tú vienes, tú le estás entregando todo a Dios. Oye, que no son tus obras humanas, no, que tú estás tratando de complacer a Dios por lo que tú haces. Oh, en vez, tú tienes que confiar en Cristo, mi querido hermano, el Cordero de Dios que fue inmolado desde el principio del mundo. Alabado sea el Señor, manifestado en la tierra a su tiempo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, según dice Apocalipsis capítulo 13 y versículo 8, y en Hechos capítulo 2 versículo 23. Cristo estaba retratado en el sacrificio sangriento que Abel trajo, mi querido hermano. Las obras humanas de justicia propia estaban retratadas en el sacrificio sin sangre de Caín. Oh. Quiero que sepa que yo oro al Señor, yo gimo, yo ruego al Señor porque esta noche tú no te vayas por el camino de Caín. No, que no trates de ser salvo por aprender cosas acerca de Dios en Cristo, no. Que no trates de ser salvo por hacer cosas religiosas, no. No, ¿sabes algo? Tú tienes que ser parte del cuerpo de Cristo. Sí, tú debes leer la palabra del Señor, sí, tú debes orar, pero ninguna de esas actividades religiosas te pueden salvar. Tú tienes que humillarte. La Biblia dice: el que se humilla, oh, el que se humilla y se aparta
aparta, alcanza misericordia. La Biblia dice que al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. La Biblia dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y se apartaren de sus malos caminos, y pusieren mis estatutos por obra, y buscaren mi rostro, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, dice la palabra del Señor. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que tienes que humillarte, tienes que reconocer que eres un pecador perdido, tienes que reconocer que sin Dios no vales nada, que sin Dios no sirves para nada. Por favor, escúchame lo que te estoy diciendo. Tienes que admitir, tienes que reconocer que tú y yo no somos sino gusanos que nos arrastramos en la presencia del Señor, pero que venimos apelando su misericordia. Esto no es por obras para que nadie se gloríe. No. Yo tengo que creer con mi corazón para justicia, pero tengo que confesar con mis labios para salvación que Jesús es el Señor que yo necesito. Tengo que hacer a un lado mis propias obras humanas. Tengo que hacer a un lado mis planes humanos de hacer alguna cosa buena para Dios. No, Dios lo que anhela es mi corazón. Todo lo demás, decía Pablo, lo ha estimado por basura. Todo lo demás, las obras sin Dios, sin fe, son basura a los ojos de Dios. Tú tienes que humillarte, tienes que venir arrastrado a los pies de Jesús, tienes que descansar en Él por la fe, tienes que ser capacitado para tener fe en Él, que nos amó, dice la Biblia, que nos lavó de nuestros pecados con su sangre, dice la palabra en el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 5. Tienes que venir humillado a los pies de Jesús. Cuánto anhelo con toda mi vida. Cuánto anhelo. Cuánto he gemido, cuánto he clamado para que tú seas convencido de tu pecado y que confíes en Jesús. Él te ama. Él tiene planes de bien y no de mal. Él tiene planes de prosperidad y no de calamidad. Jesús te ama. Jesús te ama. Sí. Hay Caínes que han oído hablar de Dios, que saben que hay un Dios, pero que no son capaces de creerle a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Tienes que rendirte a Jesús. Tienes que entregarle tu corazón a Jesús. Te prometo que Él no te va a rechazar. Te prometo que Él no te va a rechazar. Acuérdate que su palabra dice que al corazón contrito y humillado Él no lo desprecia. Acuérdate que la Biblia dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Cuando le hayas entregado tu vida a Jesús, Él va a poner sobre ti un manto de justicia. Él va a traer su sangre sobre tu vida que va a limpiar tu pecado. Su sangre bendita sobre tu vida es la que limpia el pecado. La Biblia dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 16 y versículo 31, dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú
y toda tu casa. Entrégale tu corazón a Jesús. Entrégale tu vida a Jesús. Dale tu corazón a Jesús. Alguien me dijo a mí, pastor, por favor ore por mí, es que mi esposo no es cristiano. Ore por mí, es que mire que mi esposo tiene un problema X. ¿Quiere que le cuente algo? Yo seguramente ya le he contado este testimonio. Había un hombre que era un drogadicto empedernido y un borracho. Era la vergüenza de su casa, era la vergüenza de su familia, era la vergüenza de sus hijos. Y la madre de sus hijos se iba a escondidas a buscar al Señor. Ella gemía y lloraba por aquel hombre, óigame, por más de 2 años. Por más de 2 años esta mujer sufrió malos tratos, abusos, una serie de cosas porque su esposo era un borracho drogadicto. Pero ¿sabe algo? Ella se presentaba al Señor con un corazón como el de este muchacho, lleno de fe. Con un corazón lleno de fe, lleno de fe. Se presentaba al Señor. Lloraba por 2 años. Por 2 años. Gimió y lloró por aquel hombre. Óigame, gimió tanto, 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 y lloró tanto, que cuando el Señor hizo el milagro, ella no lo creía. El esposo un día llegó y le dijo, vente, vamos a ir a la iglesia. Y esa mujer no lo creía. Había orado tanto que ahora no creía que su milagro había llegado a la casa. ¿Sabes? El marido estaba tan convencido que aunque ella no creía, se la llevó a la iglesia con los hijos. Eso fue el 19 de julio de 1989. Hasta el día de hoy, aquí estoy. Aquí estoy. Yo soy el producto de alguien que trajo su ofrenda al Señor con un corazón lleno de fe. Una fe que agrada a Dios. Sabes, ella no está más aquí, pero hoy está en la presencia del Señor. Pero mira, si Dios lo hizo por mí, Dios lo puede hacer por ti. Porque Dios no hace acepción de personas. Entrégale tu corazón a Jesús. Pastor, tengo tantos años de estar yendo a la iglesia. Eso no es lo que yo estoy preguntándote. Eso no es lo que yo te estoy pidiendo. Pastor, yo soy. Mira, eso no es lo que yo te estoy pidiendo hoy. Eso no es lo que yo te estoy predicando. Pastor, mire, yo soy diácono. Es que eso no es lo que estoy hablando. Te estoy diciendo que a Caín y Abel, los dos crecieron en el mismo ambiente. Los dos crecieron en la misma casa. Los dos crecieron con los mismos principios, pero pensaban diferente. Porque en su corazón había algo diferente. Yo no sé cómo tú te has comportado en este tiempo de crisis. A lo mejor este tiempo de crisis ha sacado a aflorar la realidad de tu corazón. Tú necesitas entregarle tu corazón a Jesús. Quiero que sepas, yo no estoy predicando este mensaje para condenarte. No. De hecho, yo ni siquiera tenía planes de hablar de esto. Pero fue Jesús el que sabía que hay más de alguien del otro lado de esta pantalla, en algún rincón escondido del mundo, cuyo corazón
ha oído de Dios y sabe que hay Dios y cree que hay un Dios, pero que no le cree a Dios. Ahí donde estás, dile ahí en la privacidad de tu casa, en tu hogar, en tu familia, en tu corazón, dile: Señor, por favor, perdóname. Por favor, perdóname. Habla con tu Señor. Habla con tu Señor. Dile: Señor, por favor, ayúdame. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Señor, yo no quiero que cuando tú me mires, me rechaces. Por favor. Señor, no te apartes de mí, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Por favor, lávame en tu sangre carmesí. Perdóname, Señor. Señor, yo quiero que cuando tú me mires a mí, te agrades de mí como te agradaste de Abel. Y que todo lo que yo haga se levante como una ofrenda de olor agradable en tu presencia. Por favor, Jesús, perdóname. Perdona mi corazón incrédulo. Yo no solamente quiero creer en Dios, yo quiero creerle a Dios, quiero creerle a su palabra, quiero creerle a sus promesas, quiero creerle a su venida. Yo quiero creer a Dios. En el nombre de Jesús. Tu palabra dice, Señor, que por tus llagas fuimos nosotros curados. Dice que cada cual se apartó por su camino, pero que tú, Jehová, cargaste en él los pecados de todos nosotros. Señor, yo oro porque este pueblo, esta congregación hoy crea tu palabra, Señor. Que en tu palabra dice que tú eres nuestro sanador, que tú eres nuestro proveedor, que tú eres nuestro restaurador, que tú eres nuestro bendito y buen Señor y Salvador, que tú eres nuestro príncipe de paz, que tú eres el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. En el poderoso nombre de Jesús yo oro, Señor, porque hoy ministres, Dios eterno, la vida de cada uno de ellos, en el poderoso nombre de Jesús. Visítalo, Señor, ahora mismo. Señor, tú conoces los nombres que tengo acá escritos. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, visítalos ahora mismo. Te lo ruego en el nombre precioso de Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Y amén. Amén. Aleluya. Dios les bendiga. Muchísimas gracias, América. Dios te bendiga. Oh, aleluya. Chalito, Dios te bendiga, papi. Dios te bendiga. Qué gusto me da verte conectado.
Ojalá que hayas atesorado esta palabra. Wendy, Dios te bendiga. Nunca he dejado de orar por ti y tu familia. Dios te bendiga. José Barriento, Dios te bendiga. Janet, Dios te bendiga. Salúdame a tu familia. Gloria al Señor. Josué, gracias. Bendiciones, Miugue, te quiero mucho. Dale un beso a mi mamá, hermana Rosanelli Alvarado. Tía Vilma, te quiero mucho. Abraham, te quiero mucho. Ánimo y adelante. Lidia Cázares, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios les bendiga. Me dio tanto gusto y sepa que siempre es un deleite compartir con ustedes. ¿Ok? Estén pendientes mañana durante el día, porque mañana es la convención internacional de Reto Juvenil Internacional, y comenzó hoy en la noche, pero por culpa suya yo no estoy ahí. ¿Verdad? Porque yo tenía que predicarles a ustedes. Pero comenzó hoy en la noche. Y mañana comienza a las 9:30 de la mañana, hora de Connecticut. Son las 9:30, son las 7:30 en Guatemala, en Centroamérica. Son las 8:30 en Suramérica. Y mañana vamos a hacer una serie de... a las 9:30 comienza un devocional. Este va a estar en español y en inglés. Entonces, luego de 10:30 a 11 van a haber unos reportes misioneros. Y luego a las 10:50 vamos a estar compartiendo algunos. Yo por pocos minutos va a ser un panel. Va a ser un panel sobre misiones y sobre los trabajos que estamos haciendo en Centro y Suramérica y en diferentes lugares del mundo. Y luego a las 12, que van a ser las 10 de la mañana, hora de Guatemala, mi hijo José Álvarez Jr. y yo vamos a estar compartiendo. El primero va a compartir primero por 30 minutos y después voy a terminar yo. Vamos a estar hablando sobre evangelismo. Y ya pues por la noche regreso yo con otro tema para ustedes acá. ¿Ok? Así es que yo voy a estar con ustedes aquí el día de mañana. ¿Ok? Entonces, espero que estén aquí en el nombre de Jesús. ¿Ok? Mañana está de aniversario Valdemar y su esposita allá en California. Oh, gloria al Señor, Valdemar, te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo tu vida, bendigo tu hogar, bendigo tu familia. Oro porque la sangre bendita del Cordero venga sobre tu vida. Yo ya sé que la sangre del Cordero te ha limpiado, pero oro para que esa sangre preciosa venga como un vallado de fuego sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu familia. Oro porque mi Señor siga ensanchando las estacas de tu tienda, Valdemar. Te bendigo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, tía Vilma, te amo mucho y te quiero mucho. Martita, Dios te bendiga. María Ordóñez, qué gusto me da saludarte. Estoy orando por tu bebé, que todo esté bien. Y gracias por estar acá. Le mando un besón a mis hijos a mis nietecitos allá en las montañas de Esquipulas, a Santi y a Mía Lucía, y en la ciudad de Guatemala a Ariana y a Zulema Anabela, y allá en San Pedro Sula, Isabela y José Alfonso. Les amo mucho con todo mi corazón y sigan orando por mis hijos, por favor, porque todavía no han terminado las labores que tenemos de entrega de alimentos para las familias con más necesidad. Ayúdenos a orar. Gracias por los que nos están
siempre apoyando, y les amamos, les bendecimos. Por favor, oren por el pastor Fernando Hernández, Templo de la Gloria, Ciudad Satélite. Él ha estado un poquito indispuesto de salud. No se sabe todavía, y no creo, no se sabe, no creo que sea COVID, pero oren por él, por favor, si fueran tan amables, ¿ok? Dios les bendiga, y saludos a Joel y a Yashua y a todos allá, por favor. Dios les bendiga, les amo mucho, y que tengan una feliz noche. Les veo mañana con la ayuda del Señor. Bendiciones. Nunca se olviden que siempre oro porque la paz que sobrepasa todo entendimiento venga sobre ustedes, y siempre oro porque mi Señor los siga coronando de favores y de misericordia. ¿Ok? Dios les bendiga. Bendiciones.